¿Sabías que gran parte del estrés que sientes viene de darle valor a cosas que en realidad no lo tienen? Si hoy sientes que todo te molesta, este video te va a gustar. Vamos a descubrir por qué lo que te irrita no es lo que crees. Un curso de milagros dice que tu verdadero poder está en decidir qué valor le das a las cosas. Hoy aprenderás a soltar lo que no importa y a sonreír mientras lo haces. Si algo hoy te sacó de quicio, aquí aprenderás cómo volver a tu paz en minutos. Lo que vamos a ver no es teoría complicada, es algo que puedes aplicar ahora mismo. Prepárate para entender por qué, en realidad, nada tiene el valor que pensabas. Hoy estamos en la lección 25 de un curso de milagros. No sé cuál es el propósito de nada. Y ya sé lo que estás pensando. Claro que sé. Por ejemplo, el propósito de mi celular es mandarme notificaciones molestas. Pero aquí, el curso nos lanza un reto. Cuestionar absolutamente todo lo que creemos saber. Para poner esto en práctica, imagina que llegas a tu cocina y ves una tostadora. Piensas, sirve para hacer tostadas. Sí, pero ¿y si su propósito real fuera que aprendieras paciencia mientras esperas? O peor, que recordaras limpiar las migas que caen cada mañana. El punto es que un curso de milagros nos dice que lo que creemos sobre las cosas y personas está basado en nuestras experiencias pasadas, y esas experiencias no son la verdad absoluta. En otras palabras, tu manual de instrucciones sobre la vida está lleno de anotaciones hechas por alguien que creía saberlo todo, pero no sabía nada. El gran problema es que al creer que ya sabemos el propósito de algo, nos cerramos a aprender su verdadero significado. Por ejemplo, si crees que tu jefe solo sirve para darte trabajo y estrés, nunca vas a descubrir que, en realidad, puede enseñarte paciencia, o al menos a practicar tu autocontrol antes de gritarle. Aquí entra la magia de un curso de milagros. Al admitir que no sé cuál es el propósito de nada, abro la puerta para que algo más grande que yo, llámalo Dios, Espíritu Santo, sabiduría interior, me muestre el propósito real. Y muchas veces, ese propósito es mucho más amable de lo que imaginas. Para poner esto en práctica, prueba durante el día a decir mentalmente, no sé cuál es el propósito de esto. Puede ser con un atasco en el tráfico, una taza rota o una llamada inesperada. No te preocupes, no estás perdiendo el control. Al contrario, lo estás recuperando, porque dejas de reaccionar automáticamente. Ahora, vamos a ir más profundo en esta idea. Un curso de milagros nos dice que solo tengo que preocuparme por algo, reconocer qué es lo que quiero ver. Y aquí es donde muchos se confunden, porque parece muy fácil decir, quiero ver paz, pero al minuto siguiente ya estás pensando en lo mal que conduce tu vecino, o en que el pan de la tienda está duro como piedra. Un ejemplo de esto. Imagina que tienes una lupa en tus manos. Si la apuntas al sol, concentra toda la luz en un punto y puede incluso encender fuego. Pero si la mueves a cada rato, la luz se dispersa y no pasa nada. Tu mente es esa lupa. Si decides ver paz, pero cada 3 segundos cambias de paz a queja, tu foco se pierde. Y aquí viene la clave para resolver un problema muy común, la dispersión mental. ¿Te pasa que empiezas el día con buena actitud y terminas molesto por cualquier cosa? Eso es porque no has decidido realmente qué quieres ver. Y cuando no decides, el mundo decide por ti. Para poner esto en práctica, durante el día, cada vez que notes que tu mente se está yendo por la tangente, haz una pausa y di, estoy aquí para ver paz, no para ver problemas. Así, entrenas a tu mente como quien entrena a un perrito, con paciencia, repetición y un poco de humor, porque a veces se comporta como un cachorro que ve una mariposa y se olvida de todo. Visualiza esto. Vas caminando por la calle y de pronto alguien te mira mal. Tu reacción habitual podría ser sentirte atacado o pensar, ¿qué le pasa a este? Pero si ya decidiste qué quieres ver, tu respuesta será diferente. Decidí ver paz, así que quizás esa persona solo tiene dolor de cabeza. Y listo,
no te enganchas. Otra herramienta poderosa que un curso de milagros nos da en esta lección es entender que tu percepción no es neutra. O estás eligiendo ver amor, o estás eligiendo ver miedo. Y ojo, no elegir también es elegir, porque si no tomas una decisión consciente, el miedo gana por default. Es como dejar tu heladera abierta. Si no decides cerrarla, la comida se echa a perder sola. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Piensa en una situación que últimamente te ha generado estrés. Puede ser el trabajo, un familiar o incluso una cuenta que no esperabas. Ahora, respira y di, estoy aquí para ver esto de otra manera. Estoy aquí para ver paz. Hazlo 3 veces y observa cómo tu cuerpo se relaja un poco. Ese es tu sistema nervioso agradeciéndote. Y aquí una confesión. La primera vez que yo intenté esto, me dije, voy a ver paz. Y a los 10 minutos ya estaba peleando con la impresora porque no quería imprimir. Pero ahí recordé que un curso de milagros no es un examen que debes aprobar, sino un entrenamiento diario. Y como todo entrenamiento, la constancia es más importante que la perfección. Ahora, déjame decirte algo importante. Cuando empiezas a practicar lo que dice un curso de milagros, la vida comienza a cambiar de maneras que al principio parecen pequeñas, pero son como fichas de dominó que tiras, y de repente toda la fila se viene abajo. Por ejemplo, quizá hoy solo logres soltar un pensamiento negativo que llevabas rumiando desde ayer. Parece poca cosa, ¿verdad? Pero ese pequeño cambio crea espacio mental para que entren ideas nuevas, soluciones que antes no veías. Un ejemplo de esto. Imagina que estás atrapado en un embotellamiento. Antes, tu reacción automática era enojarte, maldecir al tráfico y pensar que el universo está en tu contra. Pero, aplicando lo aprendido, respiras, observas tu reacción y decides, no voy a dar poder a este pensamiento. Y entonces, descubres que, con la mente tranquila, hasta disfrutas el momento para escuchar música o un podcast inspirador. El tráfico no se fue, pero la tortura mental, sí. Aquí hay un detalle curioso que un curso de milagros deja muy claro. Cuando eliges no dar poder a los pensamientos que te dañan, no solo te liberas tú, también le das un regalo al mundo. Tu energía, tu vibración, tu actitud afectan a todos los que te rodean. Si tú cambias, el ambiente cambia. Esto no es poesía barata, es pura observación. La gente responde diferente cuando tú no estás transmitiendo tensión. Para poner esto en práctica ahora mismo, piensa en algo que hoy te haya molestado. Obsérvalo un momento, reconócelo, y luego di para tus adentros. Esto no tiene por qué controlarme. Yo decido soltarlo. Si lo haces varias veces al día, tu mente empezará a entrenarse para no engancharse a pensamientos inútiles. Y créeme, eso es un cambio de vida real. Además, un curso de milagros nos recuerda que no tienes que hacerlo perfecto, ni todo el tiempo. No es una competencia para ver quién tiene menos pensamientos negativos. Es más bien un proceso de recordarte, una y otra vez, que tienes el poder de elegir tu estado mental. Imagina que tu mente es como una casa. Hay pensamientos que entran y te alegran el día, y otros que llegan como visitas molestas y no paran de criticarlo todo. Antes, quizá les ofrecías café y los dejabas quedarse horas. Ahora, aprendes a decirles, gracias por venir, pero la puerta está ahí. Y por último, un recordatorio clave. Esta lección no se trata de bloquear pensamientos, sino de elegir conscientemente cuáles quieres mantener y cuáles dejas ir. Si intentas bloquearlos, volverán más fuertes. Pero si los observas sin engancharte, pierden fuerza por sí mismos. Así que, cada vez que sientas que un pensamiento negativo quiere instalarse, recuerda, yo elijo lo que ocupa mi mente, y hoy elijo paz. Esa es la esencia de lo que un curso de milagros te está ofreciendo. Libertad mental, paz emocional y un sentido de control que no depende de nada externo. Y eso es todo por hoy. Ojalá que estas prácticas sean positivas para ti.
Puedes compartir en la caja de comentarios cómo va tu andadura en la práctica de un curso de milagros. Un abrazo y te espero en la próxima.